maceradas en Cointreau y una riquísima cobertura de chocolate. Todo sin gluten, por supuesto. ¡Comenzamos! Bien, pues los ingredientes que necesitaremos para nuestro plum cake con pepitas de chocolate serán los siguientes. 340 gramos de harina con la siguiente proporción. 170 gramos de harina de arroz, yo uso marca Hacendado. 85 gramos de maicena y 85 gramos de harina de tapioca. Hoy incorporamos la tapioca porque le dará más elasticidad a la masa, dado que es un bizcocho muy denso. Vamos a necesitar también 185 gramos de mantequilla sin lactosa. Vamos a necesitar 175 gramos de azúcar glass, obviamente pepitas de chocolate, 100 gramos, que Mercadona las tiene certificadas sin gluten. Para las pepitas de chocolate vamos a necesitar 50 mililitros para remojarlas de Cointreau. Vamos a necesitar 3 huevos, 10 gramos de levadura sin gluten y sin lactosa, el canario, y necesitaremos también ralladura de naranja, que ya sabéis que el aroma de la naranja y el chocolate casan perfectamente. Y para la cobertura lo que necesitaremos serán 100 gramos de chocolate sin gluten, por supuesto, 100 mililitros de nata sin lactosa y 50 gramos de mantequilla sin lactosa. Empezamos. Pues lo primero que vamos a hacer es agregar el Cointreau a las pepitas de chocolate para que vayan tomando el sabor y humedecerlas porque luego las tendremos que pasar por harina. El Cointreau es un licor que le da un toque muy especial porque es un destilado de naranjas amargas, dulces, creado por pasteleros. Va muy bien con el chocolate. Vamos a rociarlo con Cointreau. Rociamos las pepitas de chocolate con Cointreau, las vamos a ir moviendo y las dejamos aquí mientras nosotros continuamos con la masa. A continuación vamos a proceder a colocar la mantequilla y el azúcar glass en un bol. Así. Y lo que vamos a hacer es batirla. Pero antes de batirla, la vamos a trocear un poco. Ahora vamos a batir la mantequilla con el azúcar glass. Y bien, ya tenemos batida la mantequilla con el azúcar glass. Cuesta poco trabajo porque teníamos la mantequilla, que es lo que yo recomiendo, sacada unos 10 minutos antes del refrigerador. Ahora lo que vamos a hacer es incorporarle los huevos uno a uno. Primero un huevo, seguimos batiendo y así uno a uno. Bueno, pues ya tenemos la mantequilla, el azúcar glass y los 3 huevos integrados. Ahora lo que vamos a hacer es que con la harina de arroz vamos a apartar un poco para pasar luego nuestras pepitas de chocolate. A continuación agregamos la levadura a una de las harinas. Yo la he puesto en la de arroz y vamos a ir tamizando poco a poco. Así. Vamos a ir tamizándolo todo. Eso es. Y a la vez que vamos tamizando, vamos batiendo. Bueno, pues ya hemos integrado la harina de arroz, ahora vamos a tamizar la maicena. Bueno, pues ya integrada la maicena, solo nos queda integrar, tamizar la harina de tapioca. Bueno, pues ya están bien integradas las harinas y ahora lo que vamos a hacer es lo último, que es colocarle la ralladura de la naranja. Batimos un poco y vamos a poner las pepitas de chocolate en harina. Incorporada la ralladura de naranja y esta es la consistencia que tiene ahora mismo nuestra masa. Una masa bastante densa. Siguiente paso, vamos a colar
las pepitas de chocolate del Cointreau que ya hemos tenido macerando un ratito y las vamos a pasar por la harina que habíamos apartado. ¿De acuerdo? Vamos a pasar nuestras pepitas por la harina que teníamos apartada. Así. ¿Esto para qué se hace? Pues esto es muy fácil. Se hace para que cuando incorporemos las pepitas de chocolate a nuestra masa, las pepitas no se vayan al fondo, no sedimenten al fondo de nuestra masa. De lo contrario, cuando cortáramos se verían todas las pepitas abajo. De esta forma, con este truco, lo que hacemos es que las pepitas quedarían repartidas por todo el bizcocho. Si en vez de pepitas de chocolate le pusierais fruta confitada, que es el típico plum cake, pues lo mismo, se ponen a macerar en un licor, el que más os guste, y luego se pasan por harina, para que queden repartidas por toda la masa. Bueno, pues ya tenemos bien pasadas por harina las pepitas de chocolate, las incorporamos a la masa junto con la harina, puesto que esta harina pertenece a la masa, y la vamos a mover bien con movimientos envolventes. Bueno, pues ya tenemos bien repartidas las pepitas de chocolate en nuestra masa. Bueno, pues ya lo que queda es preparar nuestro molde. Yo voy a usar este molde rectangular típico de plum cake, 26 centímetros por 10, al cual le vamos a poner mantequilla por las paredes y por el fondo, y además le vamos a colocar así el papel de hornear para que luego sea mucho más fácil de desmoldar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir volcando en nuestro molde la masa, que quede bien repartido por todas partes, así. Bueno, pues ya tenemos preparada nuestra masa y la vamos a llevar al horno. Cada horno es un mundo, eso ya lo sabéis, así que yo en mi horno lo voy a tener 60 minutos, los primeros 20 minutos a 200 grados y luego la bajaremos a 180 grados hasta la hora, y observando, claro está. Así, en la bandeja central, calor arriba y abajo y sin aire. Bueno, pues ya está, llevamos una hora, pinchamos, sale limpio, eso es chocolate, y lo sacamos, lo dejamos aquí y en un ratito desmoldamos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es nuestro chocolate de cobertura. Para ello colocaremos en un cazo los 100 mililitros de nata sin lactosa a fuego medio alto, y una vez que empiece a hervir le agregaremos el chocolate y la mantequilla para que se funda con el calor residual que queda en la nata. Dejamos que hierva. Bueno, pues ya ha empezado a hervir, lo vamos a apartar y a continuación colocamos el chocolate, dejamos que se funda, vamos moviendo todo el rato hasta que se vaya fundiendo. Si hiciera falta se le pone un poco más de calor, pero mientras se pueda así, mejor. Así, y ahora a continuación la mantequilla, así poco a poco. Bueno, pues vamos a agregarle la mantequilla, así. Y seguimos moviendo, que se vaya fundiendo. Bueno, pues esto ya casi está. Ya casi tenemos nuestro chocolate de cobertura y esto está prácticamente para usarse. Ya tenemos nuestro chocolate de cobertura. Nuestro plum cake. Así. Bueno, pues una vez cubierto con el chocolate y cuando aún está húmedo, lo vamos a decorar. Yo lo voy a decorar con unas avellanas
trituradas, picadas, así por el centro de nuestro plum cake. Y luego, cuando pasen un par de horitas, que enfríe bien, cortamos y enseñaremos el corte. Bueno, pues vamos a cortar para que veáis cómo ha quedado por dentro. Así. Bueno amigos, pues ya hemos terminado con nuestro plum cake de pepitas de chocolate. Nos vemos el próximo jueves, aquí en Pasteliaca. No os lo perdáis.